El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos, y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información. Muchas veces, el ADN es comparado con un plano o una receta, o un código, ya que contiene las instrucciones necesarias para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros, de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces fosfodiéster. El ADN está compuesto por una secuencia de nucleótidos formados por desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos de ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' del siguiente nucleótido. Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5' y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3', se dice que la secuencia de nucleótidos se ordena desde 5' a 3'. Es una estructura en doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Fue postulada por James Watson y Francis Crick en 1953. Es una cadena doble, dextrógira o levógira, según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias, pues la adenina de una se une a la timina de la otra, y la guanina de una a la citosina de la otra. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno. Adenina forma 2 puentes de hidrógeno con timina. Guanina forma 3 puentes de hidrógeno con citosina. Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3' de una se enfrenta al extremo 5' de la otra. Las dos hebras están enrolladas en torno a un eje imaginario, que gira en contra del sentido de las agujas de un reloj. Las vueltas de estas hélices se estabilizan mediante puentes de hidrógeno. La doble hélice es una molécula bastante rígida y viscosa de una longitud inmensa y un diámetro pequeño. En esta molécula se puede observar un surco mayor y un surco menor. El surco mayor es profundo y amplio, el surco menor es poco profundo y estrecho. Las interacciones ADN-proteína son procesos esenciales en la vida de la célula, activación o represión de la transcripción, replicación del ADN y reparación. Las proteínas se unen a la parte interior de los surcos del ADN, mediante uniones específicas, puentes de hidrógeno, y uniones no específicas, interacciones de Van der Waals, y otras interacciones electrostáticas generales. Las proteínas reconocen donantes y aceptores de puentes de hidrógeno, grupos metilo-hidrofóbicos, estos últimos exclusivos del surco mayor. Hay 4 patrones posibles de reconocimiento en el surco mayor, y solo 2 en el surco menor. Algunas proteínas se unen al ADN por el surco mayor, algunas otras por el surco menor, y algunas necesitan unirse a ambos. Pareciera que la molécula del ADN podría realizar todo tipo de contorsiones gimnásticas, doblándose en las más diversas formas, e incluso formando una triple hélice. Ya hace 10 años los científicos habían observado estas diferentes formas de ADN, pero no le habían dado ninguna importancia, pensando más bien que correspondían a artefactos producidos en el laboratorio, que no tendrían ninguna función en las células vivas. Ahora ya se han acumulado demasiadas evidencias que estas nuevas formas de ADN existen en el genoma de las células vivas y que probablemente desempeñan roles cruciales tanto en la expresión y regulación de genes o en la reparación de ellos, como también responsabilidades en la manifestación de diversas enfermedades, como el autismo, la esquizofrenia y el cáncer. Pareciera que el ADN es mucho más dinámico y versátil que lo que habíamos imaginado en un comienzo.
El ADN-A es un tipo estructural de ADN, diferente del modelo propuesto por Watson y Crick, ADN-B, que aparece en condiciones de humedad escasa y menor temperatura. Se trata de una doble hélice dextrógira, al igual que el ADN-B, con un surco menor poco profundo y un poco más amplio que el surco mayor, que es más profundo. En comparación a la doble hélice del ADN-B, esta es más abierta, tiene mayor diámetro y una disposición de las bases nitrogenadas más alejada del eje de la hélice. Las bases nitrogenadas están más próximas entre sí y localizadas más simétricamente respecto al centro. El ADN-B es el que se encuentra normalmente en estado fisiológico y se corresponde con el modelo de la doble hélice de Watson y Crick. Describe un surco mayor y otro menor, las bases están perpendiculares al plano de giro de 2.37 nanómetros de diámetro, la doble hélice es una espiral dextrógira. El ADN-B tiene una estructura monótona, es decir, por cada vuelta completa hay el mismo número de pares de bases, que son 10.4. La distancia entre pares de bases es de 0,34 nanómetros y la vuelta completa mide 3.4 nanómetros. Es una doble hélice con enrollamiento a la izquierda, 12 pares de bases por giro completo. Se observa en segmentos de ADN con secuencia alternante de bases púricas y pirimídicas. Debido a la conformación alternante de los residuos azúcar-fosfato sigue un curso en zigzag. Requiere una concentración de cationes superior a la del ADN-B. Los grupos fosfato se encuentran más cerca entre ellos que en la forma ADN-B. La conformación Z está favorecida por un elevado contenido en guanina y citosina. Las secuencias de ADN pueden pasar de la forma B hacia la forma Z y viceversa. La formación de ADN-Z se produce durante la transcripción de genes.